Leonardo, estamos aquí en el móvil con Francisco García Montaño, el ingeniero García Montaño, que es el jefe de Departamento de Agronomía de Espacios Verdes de la Municipalidad, que hace ya 30 y pico de años que está en esta área del tema del arbolado, conoce mucho y de hecho fue uno de los autores del informe Lagarto que usted leyó con respecto a las palmeras, sí, con respecto a qué se puede poner y qué no se puede poner en la línea de vereda. Bueno, la verdad que es bastante contundente, por lo menos lo que se ha hablado hoy. Hay algunas cosas que no se pueden poner, sin embargo se ponen, y la pregunta es, ¿por qué se ponen? Bueno, el arbolado urbano, sobre todo el arbolado de vereda, es un tema absolutamente técnico que tiene un montón de limitaciones, entonces hay que elegir especies que no causen problemas, que no levanten la vereda, que se adapten al clima y al suelo, que no tengan enfermedades preocupantes, que no tengan posibilidades de caerse o desplazarse ante las tormentas, en fin, reúne una serie de condiciones técnicas. Los técnicos, ingenieros agrónomos especializados en arbolado, hemos hecho ya desde el año 80 un plan de forestación, eligiendo especies según zonas, según anchos de vereda, según situaciones de insolación, de transporte, de servicios. Ese plan de forestación se retocó, se analizaron el comportamiento de especies, que algunas no se habían comportado como pretendíamos, y se hizo en el año 2009 un nuevo plan de forestación, que es la base del anterior, con algunos cambios. Y allí que está publicado en el boletín oficial de la municipalidad. Y ahí en el mismo informe hemos puesto todo lo que puede servir a la gente para tomar conocimiento de la ordenanza, resoluciones de la Dirección de Espacio Verde limitando en este caso la plantación de palmeras, autorizando y sugiriendo la plantación de especies autóctonas en determinadas condiciones, cuando las veredas tienen más de 2,50 metros y tienen retiro verde, como para que tengan un crecimiento apropiado. Pero está bien, digamos, ustedes dijeron qué se puede poner y qué no se puede poner, pero evidentemente hay acá algún problema, o de control o de conciencia. Si hay un problema de conciencia, después se tendría que poner nuevamente en su lugar a través de los controles. ¿Se están realizando los controles correspondientes? Bueno, la ordenanza 7000 del año 79 establece la obligatoriedad de tener árboles en las veredas, la prohibición de la poda, tala, destrucción total o parcial del arbolado, y establece también que cualquier trabajo que se deba hacer sobre el arbolado, ya sea a nivel de particulares o de empresas de servicios públicos, tienen que pasar por una inspección de espacios verdes, que con el personal técnico se le sugiere, se determina qué es lo que se puede hacer y qué no. Bueno, que resulta que el nivel de inspección es muy bajo. Yo tengo solamente 5 inspectores para toda la ciudad de Córdoba. Debemos recordar que el ejido municipal tiene 62.500 hectáreas y tenemos 1,5 millones de habitantes, y tengo nada más que 5 inspectores para toda la ciudad. Estamos trabajando a full, pero no llegamos. Está bien. Ingeniero, buen día. ¿Cómo le va? Bien, el gusto de saludarlo. Yo veo en la ordenanza número 7000 precisamente que se sugiere la plantación de especies vegetales nativas características del dominio chaqueño. ¿Qué vendría a ser esto técnicamente? Bueno, técnicamente ¿Son las variedades incluidas en esto? Le explico, especies autóctonas se habla, puede ser autóctonas de América, autóctonas, quiere decir nativas, lo que hay que decir de qué zona, sí. Porque una especie nativa de Misiones, evidentemente, en una zona seca y fría como Córdoba, no funcionan del todo bien. Sí. Entonces, hablamos sí de especies nativas porque son, y del dominio chaqueño, es una de las clasificaciones que hay agronómicamente de las distintas regiones en base a temperatura, suelos, que son donde está incluida todo lo que es la provincia de Córdoba, que es lo que se llama el espinal dentro del área chaqueña, ¿no es cierto? Que son las especies características de todas las zonas, los montes que rodean a la ciudad. ¿Por qué establecemos eso? Porque además de ser unos apasionados de la flora nativa, sin ser extremistas, porque hay un montón de otros árboles que no son nativos, que son buenísimos, son los que se adaptan al clima, al suelo, no tienen mayores problemas de plagas. Son la gente que viaja a Europa y dice, ¡ay, qué bárbaro! Los robles, las hayas, son los árboles nativos que tienen en Europa, y que lo usan. Entonces, estos árboles nativos
nuestros tienen que tener un espacio determinado para poder crecer, no se pueden poner en cualquier lado. Entonces nosotros hemos determinado, hemos hecho los informes técnicos y la Dirección de Espacio Verde hizo esa resolución en la cual se autoriza la plantación de especies nativas, hay un listado de las más importantes y también dice que alguna otra que por ahí se le ocurra a algún vecino plantarla, bueno, la analizamos y vemos si se comporta como corresponde. Imagínese usted que traigamos especies, por ejemplo, de los bosques andinos patagónicos, donde tienen suelos fríos, húmedos y ácidos. Córdoba está caracterizado por tener un clima caliente, con un periodo seco importante que gracias a Dios hoy se ha cortado. Y tenemos suelos calcáreos. Sí, al revés, digamos. Exactamente al revés. Entonces esos árboles no van a funcionar nunca bien porque el calor los va a deteriorar. Ahora, por otro lado, si traemos árboles de Misiones o de Salto de la Yunga jujeña, lo liquidan las heladas. Entonces, técnicamente tenemos que ver cuáles son los que se van adaptando. Ahora, lo cierto es que, bueno, la palmera Pindo, que inclusive dice, firma en un informe que usted ha presentado, es la que estamos viendo por todos lados. Bueno, el tema de la palmera es un tema realmente preocupante, porque empezó como una moda. Usted sabe que los argentinos tenemos mucho de tilinguería, creemos que vamos a estar en Miami, o que vamos a ser ciudadanos estadounidenses por tener una palmera en la casa. Las palmeras no son árboles, tienen una serie de inconvenientes que la hacen no aconsejable para las veredas, si las podemos utilizar en los parques y en otras áreas abiertas. La palmera Pindo, específicamente, es de la zona de Corrientes, Misiones y el norte del Chaco, donde tenemos suelos ácidos, son esos suelos colorados, son suelos ácidos, húmedos y calientes. Acá estamos, como le dije hace un rato, con suelos calcáreos, o sea, alcalinos, frío y seco. A su vez tiene un sistema de raíces muy particular, no tiene una raíz profunda como los árboles, sino que tiene lo que se llama una cabellera, una raíz fibrosa, que no le podemos hacer corte. Nosotros necesitamos en la ciudad, para la instalación de servicios, por el tránsito, digamos, en la ciudad tenemos servicios subterráneos, servicios superficiales y servicios aéreos. Y en función de eso tenemos que tener alguna posibilidad de actuar sobre los árboles para que no nos falten los árboles, pero tampoco interferir en los servicios. A nadie le gusta quedarse sin luz. Entonces, en los estudios que hemos hecho los técnicos, hemos elegido especies que se puedan adaptar a los distintos espacios y a las distintas posibilidades de trabajarla en función de algún servicio. Palmera, las raíces de las palmeras no se pueden cortar. Entonces, cuando uno hace una zanja para colocar gas, para colocar desagüe, para hacer algún tendido eléctrico subterráneo, evidentemente le estamos quitando sustentabilidad. Si le sumamos a un crecimiento deficiente, porque las condiciones agroclimáticas no son las especiales, podemos tener problemas. Además de que las hojas no se pueden podar, se caen. Una vez que están las hojas secas, se caen. Imagínense que usted vaya pasando en el auto. Bueno, ha pasado. Lo vemos aquí en el móvil con estas palmeras que si no son exactamente de esta especie, son peligrosas. Lo curioso es que tanto el municipio como la provincia plantan en los espacios que se están armando. Bueno, eso es lo curioso, porque nosotros tenemos una ordenanza, tenemos los informes técnicos y el año pasado se plantaron en contra de los informes que le hicimos la directora en ese momento de Espacio Verde, ahí frente a lo que es el Mercado Sur, sobre Bolívar y Ilía, plantaron una serie de palmeras, en lo cual nosotros los técnicos nos opusimos, pero llegamos hasta un punto en el cual informamos y después las decisiones lo toma... Bueno, así les fue a las palmeras esas, porque creo que la mitad están secas ya. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que hay un piso de cemento abajo, en el cual no se rompió, entonces las palmeras están como asentadas sobre baldosas, y hasta ahora no se han caído. ¿Que se caigan también? ¿Hay peligro de que se caigan? Es una de las cuestiones que nosotros informamos que podía ser posible. Es decir que ¿Cuánto vale cada una, ingeniero? Y varía mucho, las palmeras depende de los tamaños y la colocación, pero valen de 500 pesos para arriba. ¿Y a qué cree usted que obedece si tantos estudios hicieron y tantas advertencias hicieron a que se hayan seguido plantando? Bueno, hay una norma en la municipalidad en la cual muchos funcionarios políticos hacen exactamente al revés de lo que dicen los técnicos. Por eso nos va la ciudad como nos va.
Claro. Por otro lado, la gente no tiene conocimientos y toman muy a la liviana el tema de las plantas porque creen que es lo mismo que tener un jardín, que uno pone un arbustito, que se puede manejar. El tema del arbolado es mucho más serio, es un tema muy técnico en el cual los ingenieros agrónomos nos tenemos que especializar bastante, como cualquier otra de las especializaciones dentro de la profesión. Sí, bueno, pero se analizan toda una serie. Pero esto que usted acaba de marcar es grave, porque si no, ¿para qué están ustedes los especialistas? Bueno, eso pregúntenle a los que toman las decisiones. A los técnicos. Entonces, ¿para qué están? Pero y que eso lo vemos, el problema más grave es que los técnicos siguen quedando, los funcionarios se van y a la ciudad la pagamos nosotros. Porque claro, los técnicos le aconsejan a los funcionarios políticos, no hagan esta traza por acá porque tiene tal inconveniente. Y hacen lo mismo. Y los políticos, porque tienen otros intereses, la hacen lo mismo. Pero eso es mal. Y después hay que pagar consecuencias de trazas mal hechas, plantas mal puestas. ¿La sanción para funcionarios? ¿Eso no se encuadra en el mal desempeño de funcionarios públicos? Digo, pregunto, ¿no? No soy abogado, pero... Bueno, pero sí, escuchame, muy simple. Si han plantado unas palmeras ahí enfrente del Mercado Sur, sobre una capa de cemento, es muy probable que esas palmeras se sequen. Ahora, ¿quién se hace cargo del costo de las 1.500 pesos que valen las palmeras y que no tienen destino? Primero, violan una ordenanza y después un dinero mal gastado porque es imposible que prenda una planta sobre el cemento, a no ser que ocurra un milagro. Y del costo si se cae arriba de la cabeza de alguien. Exacto. Bueno, los giles de los vecinos seguiremos pagando, como pagamos tanto juicio que tiene la municipalidad por impericia de ciertos funcionarios de los niveles de decisión. Lo que pasa es que este tema, les reitero, el tema del arbolado es un tema muy serio, muy profesional y muy científico, y en el cual no siempre nos llevan el apunte, porque el punto que más toman es la parte estética, pero la parte estética está muy relacionada con la parte fisiológica del árbol. Como ejemplo, yo puedo tener un árbol que en algún lugar estéticamente sea muy lindo, a lo mejor en Europa, en el sur, donde fuere, pero si ese árbol crece en malas condiciones limitantes por problemas de suelo, de humedad, ese árbol estéticamente queda fiero, aunque en su lugar de origen sea realmente lindo. La planta también lo sufre, digamos. También lo sufre la planta. Y la idea del tema del arbolado es plantarlo una vez y que dure para siempre. Los ciclos del arbolado son extremadamente largos. Un árbol desde que lo plantamos hasta que más o menos está en condiciones lindas de verlo, de poderlo disfrutar, nos lleva 20 o 30 años como mínimo. Y en 20 o 30 años pasan 5 intendentes. Recuerdo, García, recuerdo hace aproximadamente 8 años un informe de la municipalidad que determinó que en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, faltaban 1,5 millones de árboles para cumplir los estándares internacionales. Lo que pasa es que es muy dinámico el tema del arbolado. Se plantan, se sacan, se secan, se caen. Nosotros los últimos estudios que hemos hecho hemos calculado que nos están faltando entre 400 y 500.000 árboles a nivel de veredas, más todo lo que sea la reposición de parques, plazas, etcétera. No se olvide que tenemos 62.500 hectáreas de ejido municipal y tenemos aproximadamente unas 1.100 hectáreas de espacios verdes, tanto municipales como espacios verdes funcionales, que si bien no son propiedad municipal, pero funcionan como espacios verdes y tenemos el mantenimiento a través de la municipalidad, como son por ejemplo las ciclovías, las orillas de las vías del tren, hay algunas, la ribera del río, que si bien no son propiedad municipal y no figuran dentro de las superficies municipales afectadas a espacios verdes, pero son espacios verdes funcionales que la gente los use y que los cuidamos. Una cosita más, si me permite, Lagarto, recién me estaba escuchando que yo estaba contando el tema de la obra aquí de la plazoleta, y cuando yo contaba que le iban a sacar el cantero a la palmera, yo veía cómo se iba desfigurando la cara del ingeniero. Y después me empezó a contar algo que lo vemos, pero nosotros no nos damos cuenta. A esta palmera ya le sacaron casi 1 metro de raíz. Sí, no tanto, pero si se fijan, ese cantero era más alto, y hace 3 años se rehizo esta plaza. No sé cuál es la urgencia y la necesidad de volverla a hacer sobre lo hecho, se podría haber corregido alguna cosita. Pero bueno, en el tema de las palmeras era un cantero más grande, que tenía más ancho, más largo y más profundo.
y tuvimos una lucha bastante importante. Lo que nosotros vemos ahí son parte de las raíces de la palmera. Claro, porque el cantero se bajó, se acortó, entonces se le fueron cortando raíces a las palmeras, y si se fijan bien van a ver que hay por lo menos unos 30 o 40 centímetros de raíces de palmera que están al aire. Al descubierto, claro. Al descubierto. ¿Eso qué hace? Que pierdan sostén. La palmera tiene unos brazos de palanca enormes, si bien acá están más o menos protegidas de los vientos, pero ante la ocurrencia de algunas situaciones extremas, yo no les puedo garantizar que no se vayan a caer, y menos si le siguen tocando y cortándole las raíces. Es un disparate absoluto tocarle una sola raíz a esa palmera. Bueno, por lo pronto nosotros vamos a ir corriendo el móvil un poquitito más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, es muy amable. No, por favor, a su orden. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Qué bárbaro. esto es, ¿por qué lo trajimos nosotros? Porque parece un tema chiquito. Parece un tema, una tontera. Y ya, mira, están hablando de las palmeras, ¿quién carajo le importa? Bueno, pero muestra un poco la desidia de todo, ¿no? Acá el ingeniero acaba de decir, sí, bueno, arman un cantero, a nadie le importa lo que es un cantero, una pavada, decir, pero le han quitado 20 centímetros que puede determinar que esa palmera se caiga y que mate a 3 personas. Y así funcionan todas las cosas. Bueno, ese era el objetivo de la nota. Hacen lo que se les da la gana. Claro, me voy a la... Y en esto, ya va a haber la semana que viene.